Comprometidos con la preservación de la salud pública en el estado de Puebla y ante la emergencia sanitaria por COVID-19, surge el Centro Médico Virtual de Alta Especialidad CEMEVI, una plataforma que funge como enlace virtual entre médicos generales, especialistas y subespecialistas en la atención médica de los pacientes en hospitales asignados por la contingencia. El centro médico representa un paso en el uso de la tecnología, dotando a los médicos especialistas, subespecialistas y médicos generales de un intercambio cognitivo que les permita preservar la salud de los pacientes en estado crítico. ¿Cómo funcionará en esta época de contingencia? A través de esta plataforma, los profesionales de la salud asesorarán, asistirán y guiarán de manera remota a médicos que atiendan de manera directa a pacientes diagnosticados por COVID-19. Existen dos presentaciones para hacer más ágil, más amigable su uso. La primera es una plataforma web para su uso en PC y laptop. La segunda es una aplicación para su uso en tableta y teléfonos móviles. Con esto, todos los médicos podrán usar la aplicación desde su celular, ya que no se requiere de una gran inversión para su instalación. Solo deberá contar con una conexión a Internet dentro del hospital, sistema operativo Android, procesador y almacenamiento suficiente, así como una cámara con buena resolución, más micrófono y bocina con buena definición. La plataforma cuenta con 6 componentes. 1. Expediente electrónico, el cual otorga a los médicos datos útiles para el tratamiento del paciente. 2. Protocolo de detección de síntomas, que sirve como material de apoyo para el médico tratante que marca una directriz en la detección de los síntomas. 3. Protocolo de acción COVID crítico grave. Es un componente de homogeneización de criterios de acción según algoritmo de comorbilidad. 4. Consulta remota por especialistas, el cual otorga acceso directo a una videoconferencia con médicos especialistas, quienes, a través de las herramientas de plataforma, pueden observar el material médico que les permita guiar, asesorar y asistir al médico solicitante. 5. Videos tutoriales y videoconferencias que brindan información en videos explícitos educativos sobre tratamientos indispensables para la acción inmediata en pacientes COVID-19. 6. Referencias bibliográficas, las cuales contienen artículos académicos actualizados y enlaza al programa de enseñanza de la Secretaría de Salud del Estado de Puebla. El CEMEVI contará con más de 80 médicos especialistas que colaborarán en horarios específicos las 24 horas, los 7 días de la semana. De esta forma, los médicos regresarían a sus labores vía remota y recuperaría el salario promedio cada uno. Al día de hoy, se ha implementado el proceso de capacitación, siendo el Hospital General del Sur el designado como sede principal. Este modelo, además de ser un referente único e innovador a nivel nacional en el tratamiento del COVID-19, a largo plazo fungirá como un centro de enlace y coordinación para la optimización de recursos en el sector salud del Estado de Puebla, en la detección y atención oportuna de eventos críticos que pongan en riesgo la salud pública. Gobierno de Puebla, hacer historia, hacer futuro. Muy buenos días. El Centro Médico Virtual de Alta Especialidad del Estado de Puebla, en nombre de la doctora Aracelia Soria Córdoba, secretaria de Salud y directora general de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, les da la bienvenida y agradece la participación de las distintas unidades médicas, así como de todo el personal de salud que nos acompaña en esta cuarta sesión clínica semanal virtual del año 2024. Este día, el Departamento de Enseñanza e Investigación del Hospital General Eduardo Vázquez N., en coordinación con la Asociación de Neonatología de Puebla, que cabe mencionar, se incorpora a las sesiones clínicas semanales virtuales de enseñanza, con un total de 9 sesiones en el año, inicia el día de hoy con el tema Hijo de Madre Diabética, por lo que a continuación presentamos a nuestra ponente, la doctora Nayeli León Medellín,
quien es egresada de Medicina General por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Cuenta con especialidad de pediatría y subespecialidad en neonatología, formación realizada en el Hospital para el Niño Poblano. Actualmente es médico adscrito al Hospital General de Izúcar de Matamoros, miembro activo del Colegio de Neonatología del Estado de Puebla y miembro activo del Colegio de Pediatría de Izúcar de Matamoros. Por último, se hace del conocimiento de la audiencia que al final de la presentación habrá una sesión de preguntas y respuestas, por lo que para este ejercicio se pide nos hagan llegar las preguntas a través del chat de esta plataforma. De igual forma, en el mismo chat podrán encontrar el link de registro, el cual estará abierto únicamente durante esta presentación. Sin más preámbulos, cedemos la palabra a la doctora Nayeli León Medellín. Hola, buenos días, ¿me escuchan? Buenos días. Sí, doctora, adelante, la escuchamos. Perfecto. ¿Me pueden informar si ya se está viendo la presentación? Aún no se ve, doctora, está cargando. Aparece un anuncio de que está cargando la pantalla. No se ve, doctora. Si gusta, le apoyamos desde aquí a pasar su presentación. Ay, aquí ya empezó a reproducirse, no sé ¿Ya? si ya la ven ustedes. No, así, ya, ya. Nada más hay que ¿Ya? regresar a la Ok, de inicio sí, y ya. un segundo. Bien, hay que decirle iniciar presentación, Ahí está. doctora. Muy bien. ¿Ya se nota la primera presentación? Sí, doctora, listo. Sí. Muy Muchas bien. gracias. Buenos Muy días bien. a todos. Gracias por la invitación para presentar este tema tan interesante. La diabetes mellitus es una enfermedad que está cobrando mucha importancia por las repercusiones clínicas que tiene, por el aumento en la morbimortalidad y por lo cual es súper importante que hablemos acerca de este tema, porque pues no solamente va a tener repercusiones sobre la madre, sino también sobre el feto y el recién nacido. Denme un segundo, tengo un poco de problemas con la presentación. A nivel mundial, se estima que por cifras de la Federación Internacional de Diabetes, nos habla que desde el 2019 ya hay cifras en relación a lo que es la epidemiología de la diabetes. Alrededor de 463 millones de personas con diabetes se registraron en esa fecha, por lo cual se hizo una traspolación hacia lo que es el 2030 y el 2045, donde se vio que hay un aumento muy significativo de lo que sería la presentación de diabetes a nivel mundial. Estaríamos hablando de 700 millones para el 2045. En México, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición que se realizó en el 2018, estima que alrededor del 10.32% de la población mayor de 20 años tiene diabetes. Y esto, por supuesto, que tiene mucha importancia porque precisamente es este grupo de personas los que van a estar en un periodo gestacional que nos van a dar la repercusión sobre la etapa neonatal o pregestacional. Hablando de lo que es la hiperglucemia materna, es una de las complicaciones más prevalentes durante la gestación.
representa alrededor del 16% de todos los embarazos y generalmente el 80% va a estar en relación a lo que es una diabetes gestacional y no pregestacional, que ahorita vamos a hablar un poquito de esto. 1 de cada 6 embarazos en el mundo tiene como complicación la diabetes gestacional. Esto por cifras de la Federación Internacional de Diabetes del 2019. ¿Cuáles son los factores de riesgo para desarrollar diabetes gestacional? Lo vamos a dividir en 3 grupos. En el primer grupo están todos los factores registrados en la valoración inicial: el sobrepeso de la paciente, alguna historia familiar de diabetes ya sea en primero o segundo grado, prueba previa de tolerancia a la glucosa normal en embarazos previos, antecedente de algún óbito previo en forma inexplicable, nacimiento previo del niño macrosómico, un síndrome de ovario poliquístico, una edad mayor de 25 años, que era lo que mencionábamos en las cifras epidemiológicas de mayor prevalencia en los mayores de 20 años, y ser miembro de un grupo étnico con alta prevalencia. La verdad es que en México, pues todos los mexicanos tenemos la tendencia a tener un poquito más de predisposición hacia generar enfermedades metabólicas. También vamos a tener factores de riesgo que se van a dar a conocer durante todo lo que es el periodo gestacional y que nos van a permitir que tengamos la sospecha de un embarazo con diabetes gestacional. Y esto es que durante pues, las valoraciones se reporte glucosuria, ya sea registrada en más de una ocasión, polihidrapnios durante la valoración ultrasonográfica y la sospecha de un producto macrosómico. Y por último, tenemos factores de riesgo para complicaciones en el hijo de la madre diabética, que esto pues es el tipo o la clase de diabetes que tenga, que esto puede ser pregestacional o diabetes gestacional. El nivel de hemoglobina también va a ser un factor muy importante para que nosotros podamos hablar de las comorbilidades o las complicaciones que puede llegar a tener un hijo de madre diabética. La presentación de complicaciones como lo que sería cetoacidosis diabética y por supuesto que el detonar un trabajo de parto prematuro. De acuerdo a la clasificación, tenemos que se va a dividir en 2 grupos, la diabetes pregestacional y la diabetes gestacional. En la diabetes pregestacional es la menos prevalente y esta es toda alteración de la glucosa o todo diagnóstico de diabetes que se genere previo al embarazo. Y la más frecuente, que es la diabetes gestacional, va a ser aquella que se detecta por primera vez durante las evaluaciones del embarazo. Y esto se va a presentar alrededor de un 90% de los casos. Para poder llevar a cabo lo que es el diagnóstico, pues hay diferentes maneras de poder llegar al diagnóstico. La prueba se recomienda entre la semana 24 y 28 de la gestación. Sin embargo, si existen factores de riesgo o detonantes, como podría ser alguna cetoacidosis diabética o algún antecedente previo de macrosomía, se prefiere hacer antes de estas semanas lo que es el cribado para el diagnóstico de diabetes gestacional. Esto se puede hacer a través de 3 métodos. Lo que es el test de O'Sullivan, que pues se basa básicamente en la glucemia en sangre venosa 1 hora después de haber administrado una sobrecarga de glucosa oral de 50 gramos. Y si el valor es mayor de 140, entonces esto se considera positivo. En estos casos se debe practicar una curva de tolerancia a la glucosa para llegar al diagnóstico específico. En los casos en los que sea mayor de 200, ya no se necesita hacer la prueba de tolerancia a la glucosa porque eso ya se considera como diagnóstico. Y en relación a la curva de la glucosa, se determinan lo que es la glucemia venosa en 3 determinaciones diferentes por hora después de haber ingerido 100 gramos de glucosa oral. Y si hay 2 valores elevados, esto también sería un diagnóstico de diabetes. Hablando de la glucemia basal, con 2 determinaciones que tengamos por arriba de 126 miligramos, ya es una prueba diagnóstica que nos va a obligar a estar en vigilancia de esta madre, porque seguramente va a tener complicaciones asociadas a diabetes y que puede desarrollar también, pues, lo que sería el síndrome de hijo de madre diabética en el recién nacido.
Vamos a hablar un poquito de lo que es el metabolismo de los carbohidratos durante la gestación. La gestación por sí sola condiciona adaptaciones que tienen como objetivo el desarrollo de lo que es el desarrollo fetal y la nutrición materna, tanto para el embarazo como para la lactancia. Y vamos a ver pues dos grupos diferentes. Inicialmente todo lo que es la primera etapa del embarazo, es decir, antes de la semana 20 de gestación, a través de lo que son los estrógenos y la progesterona, va a haber una sensibilidad a la insulina. Esto por sí solo va a favorecer el depósito materno de nutrientes en forma de glucógeno hepático y de tejido graso, que se va a requerir como fuente de energía posteriormente. Durante la segunda etapa del embarazo, es decir, después de la semana 20 de gestación, a través de lo que es el lactógeno placentario, la prolactina y la citocina, va a generarse una resistencia a la insulina, lo cual va a disminuir el uso de la glucosa materna, por lo cual se transfiere al feto por la placenta como fuente de energía para su crecimiento. Si tenemos una carga incrementada de glucosa, pues esta exposición a la glucosa durante la segunda mitad del embarazo va a ser muchísimo mayor. Es decir, que si tenemos después de la semana 20 de gestación una resistencia a la insulina, se va a generar una hiperglicemia, generando complicaciones maternas, complicaciones fetales y complicaciones al recién nacido. Hablando específicamente de las complicaciones maternas y fetales, se va a incrementar el riesgo de partos prematuros. Y esto pues tiene mucha repercusión clínica porque sabemos que un nacimiento de un recién nacido prematuro pues va a generar mucha estancia hospitalaria, aumento en los gastos y desde luego que incrementa lo que es la morbimortalidad del recién nacido. Va a incrementar también lo que es la necesidad de una cesárea por las repercusiones tanto fetales como por el aumento en lo que es el peso del producto y las alteraciones que se pueden generar en la madre, como pueden ser hipertensión arterial o preeclampsia, que sabemos que pueden ser padecimientos que pueden agravar o pueden complicar la vida de la madre. La hiperglucemia durante lo que es la primera etapa del embarazo, antes de las primeras 20 semanas de gestación, va a predominar generando lo que son las malformaciones congénitas propias del síndrome de hijo de madre diabética. Y después de la semana 20 va a predominar lo que es la fetopatía diabética como tal y la macrosomía. Las complicaciones maternas y fetales que se generan después de la semana 20 por predominio de lo que es la hiperglucemia y el hiperinsulinismo fetal, van a generar hipertrofia de los tejidos sensibles a la insulina, que estos van a ser principalmente sobre el músculo liso, sobre el tejido hepático y sobre lo que son los adipocitos. Esto va a generar un crecimiento acelerado y una macrosomía, que se le va a llamar macrosomía cuando tenemos un peso más allá de 4.000 gramos. Esta generalmente es la complicación más frecuente y que va a dar como repercusión pues el incremento de cesáreas, presentaciones con distocia de hombros, fractura de clavícula, parálisis braquial y dando problemas al nacimiento como asfixia del recién nacido. Puede generar también hipertrofia del miocardio, hipoglucemia en el momento del nacimiento del recién nacido y la exposición al hiperinsulinismo y a la carga incrementada de la glucosa nos va a dar alteraciones metabólicas como la hipomagnesemia, la hipocalcemia, la hiperbilirrubinemia y dificultades respiratorias por el retraso de la madurez pulmonar. Y esto, por supuesto, que va a repercutir sobre pues el estado clínico del recién nacido, generando en ocasiones hasta su mortalidad. Pues fisiopatológicamente, lo que comentábamos anteriormente, la hiperglucemia materna va a atravesar lo que es la placenta y va a generar las complicaciones propias del síndrome de hijo de madre diabética, que pueden ser anomalías congénitas, si esta exposición a la glucosa está desde la etapa previa a la gestación, y sobre todo si la madre lleva un descontrol glucémico,
puede haber una disminución de peso por compromiso vascular si esta exposición elevada a la glucosa se genera durante la semana 0 a 20 de la gestación y puede presentarse como hiperinsulinemia si esto está con mayor carga de glucosa durante lo que es la segunda mitad del embarazo, generando hipoglucemia neonatal, deficiencia de surfactante y un metabolismo hepático inmaduro. Y esto se va a representar a través de lo que son las diferentes manifestaciones neonatales, como la ictericia, la policitemia, anormalidades en el hierro, eventos vasculares, trombosis venosa, y por supuesto que eso va a tener repercusión mucho más allá de la etapa neonatal, generando el pobre desarrollo neurológico de nuestros pacientes. Las complicaciones metabólicas del hijo de madre con diabetes las vamos a dividir en grupos. Las primeras pues son precisamente las hipoglucemias, que esta va a ser la causa más frecuente. La hipoglucemia es principalmente o se va a generar principalmente en aquellos pacientes que tengan un peso elevado con más de 4 kilos y en aquellos pacientes que tengan un nacimiento prematuro. Va a ser secundario a un hiperinsulinismo por hiperplasia de las células beta de los islotes de Langerhans del páncreas. Y en las primeras 3 horas de vida es donde se va a establecer más lo que es la hipoglucemia. Y esta puede ser asintomática. Esta puede manifestarse no solamente de manera asintomática, sino también con un grupo de síndromes de síntomas neuroglucopénicos, que esto puede ser pues apneas, irritabilidad, depresión neurológica, temblor, diaforesis, puede haber alteraciones en la temperatura como hipotermia, hipotonía, convulsiones y alteraciones en la respiración como taquipnea transitoria. Otra de las complicaciones que puede presentarse en el hijo de madre diabética es la hipocalcemia, que esta también cobra mucha relevancia en las primeras horas de vida. Esta generalmente va a estar generada por un hipoparatiroidismo funcional transitorio. Con el nacimiento, el paso transplacentario del calcio y a través de la placenta es interrumpido, y esto va a generar que se disminuyan los niveles de calcitonina, de la hormona paratiroidea y de lo que es la 1,25 hidroxivitamina D. Y como consecuencia, pues se va a causar lo que es la disminución del calcio sérico. Generalmente se va a presentar en las primeras 24 a 72 horas de vida. Otra de las complicaciones maternas, además de la hipocalcemia, es la hipomagnesemia, y esta generalmente va a ir ligada precisamente al calcio. Si tenemos alteraciones en la presentación o en los niveles séricos de calcio, tenemos que estar muy pendientes de vigilar lo que es la hipomagnesemia, porque estos van siempre de la mano, y generalmente esto también va a ser generado por lo que es el hipoparatiroidismo funcional transitorio. Los signos y síntomas de una hipocalcemia e hipomagnesemia van a incluir temblor, diaforesis, taquipnea, irritabilidad y convulsiones. Si se dan cuenta, las manifestaciones son muy similares a la hipoglucemia, por lo cual pues tenemos que estar muy pendientes de la presentación de estos síntomas y lo que es el diagrama de flujo para estar vigilando a nuestros pacientes, para que antes de que se presenten estas manifestaciones demos o tengamos ya valores que nos ayuden a determinar si van a presentar como tal las manifestaciones clínicas del síndrome de madre diabética. El peso elevado para la edad gestacional o la macrosomía se va a presentar alrededor del 15 al 45% de los pacientes. Esto generalmente se va a presentar más si la glucosa materna está siempre en descontrol, ya que la glucosa fetal está más o menos de 20 a 30 miligramos por debajo del valor materno, pero si el valor materno es muy elevado, pues nos va a dar por consiguiente lo que es la presentación de un recién nacido macrosómico. Después de la semana 20 de la gestación, la hiperplasia de los islotes pancreáticos va a generar el incremento en los niveles de insulina y los factores proinsulina, que estos van a actuar generando lo que es la estimulación del crecimiento fetal.
Esto nos va a dar por consiguiente lo que es el fenotipo característico del hijo de madre diabética, al cual se le denomina fetopatía diabética. Esto se va a manifestar primero por lo que es el peso elevado del recién nacido, la talla elevada del recién nacido. El perímetro cefálico regularmente no se afecta, es decir, tiene un cráneo pues un poco pequeño en relación a lo que es el cuerpo. Tienen fases redondas, a lo cual se le denomina cara de luna llena, y el tejido adiposo en cuello y partes altas del dorso van a generar lo denominado cuello de búfalo. Hay pliegues marcados en las extremidades y al momento de la exploración vamos a encontrar que también las vísceras se encuentran con crecimiento. También se puede llegar a generar lo que es la hipertrofia del tabique interventricular. La macrosomía generalmente se va a asociar a lo que es la distocia de hombros, a la lesión del plexo braquial, a fracturas de clavícula, fracturas de húmero, fracturas de fémur. Puede generar al momento del nacimiento asfixia perinatal, parálisis facial y también hay riesgo de cefalohematoma y hemorragia subdural. Son demasiadas las complicaciones que se pueden generar en un bebé macrosómico, por lo cual pues en estos pacientes se prefiere el nacimiento por cesárea, sobre todo si tenemos el antecedente de ser un feto de una madre con descontrol glucémico. Es importante tener la comunicación con el servicio de ginecobstetricia para planear el nacimiento de estos bebés y que no haya una repercusión clínica importante como una asfixia perinatal al momento del nacimiento. El retraso en el crecimiento intrauterino se va a presentar alrededor del 10 al 20% de nuestros pacientes. Este se va a generar principalmente en aquellos que presenten problemas con la vascularidad. Cuando el flujo placentario está comprometido, es cuando más va a predominar el retraso del crecimiento intrauterino, y esto va a ser principalmente por hiperglucemia en la primera etapa del embarazo, es decir, antes de la semana 20 de la gestación. Estos recién nacidos con retraso del crecimiento intrauterino también van a tener mayor predisposición para generar hipoglucemia al momento del nacimiento, entre las primeras 6 a 12 horas de vida. Y esto va a ser secundario a lo que es la disminución en los depósitos de glucógeno. Puede generar también lo que es inmadurez funcional, es decir, que se va a generar un retraso sobre la maduración morfológica y funcional de algunos órganos, como puede ser los pulmones, la paratiroides y el hígado. Y esto va a ser por antagonismo con el cortisol. Puede generarse, por consiguiente, enfermedad en membrana hialina e ictericia neonatal por compromiso de lo que es la madurez en pulmones e hígado. ¿Cuál va a ser el manejo de la dificultad respiratoria en lo que es el nacimiento? Tenemos que hacer una evaluación radiológica para buscar alguna otra patología asociada a complicaciones de la respiración. Tenemos que hacer una evaluación ecocardiográfica en busca de alteraciones a nivel cardíaco, ya que más adelante vamos a comentar que también tiene repercusiones a nivel de lo que es el miocardio. Podemos evaluar la posibilidad del empleo de surfactante, siempre apoyando lo que es el soporte ventilatorio en caso necesario, y descartar algunas otras alteraciones como podrían ser la presencia de sepsis o pues a lo mejor algún dato neumónico. La exposición a la glucosa también puede dar malformaciones, sobre todo cuando ésta se genera en la etapa pregestacional, es decir, con madres prediabéticas, o cuando se genera una exposición alta de la glucosa durante la etapa antes de la semana 20 de gestación. Va a generar malformaciones con un incremento de 2 hasta 10 veces más frecuente cuando se trata de un hijo de madre diabética. Y estas pueden ser a nivel neurológico, generando anencefalia o espina bífida, a nivel cardíaco,
como comunicación interventricular, transposición de grandes vasos, coartación de aorta, y puede haber también presentaciones como el síndrome de regresión caudal. Puede haber manifestaciones intestinales como colon izquierdo hipoplásico y manifestaciones renales como la agenesia. Las malformaciones van a ser una causa importante de mortalidad y de morbilidad. Generalmente no es la manifestación más frecuente, pero sí pueden presentarse abortos en la primera etapa embrionaria. Los factores teratógenos relacionados con la con la embriopatía diabética van a ser la exposición a la insulina, la hiperglicemia, los cuerpos cetónicos, las alteraciones de la glicólisis, el déficit del ácido araquidónico y la inhibición en la somatomedina. El riesgo se va a incrementar 2.4 o mejor dicho, de por sí es un riesgo de 2.4 asociado a malformaciones en hijos de madre sin diabetes mellitus. Pero al tener un diagnóstico de hijos de madres con diabetes mellitus, tenemos un aumento de 2.8% de padecer alguna alteración en la formación. Y en hijos de madres con prediabetes tenemos un incremento de hasta 7.2%. Y esto va a ir muy relacionado al control glucémico. Esto se puede medir precisamente a través de lo que es la medición de la hemoglobina glucosilada. El valor de hemoglobina glucosilada cuando se incrementa nos va a dar un incremento también en el porcentaje del riesgo de malformación, siendo hasta del 25% cuando tenemos un descontrol que nos va a presentar una hemoglobina mayor de 11.2%. Una de las malformaciones más importantes y que cobra mucha repercusión clínica por el riesgo de complicaciones y mortalidad son los defectos en relación a corazón. Es el defecto más común. Se incrementa el riesgo más de 3 veces y va a manifestarse por una comunicación intraauricular y puede haber doble vía de salida del ventrículo derecho y un tronco arterioso. Esto generalmente va a estar relacionado con la disminución de la expresión del PAX3, que es un gen que va a generar hiperglicemia materna y que va a aumentar lo que es el estrés oxidativo. Y esto va a tener repercusión sobre la organogénesis a nivel cardíaco. También pueden generarse problemas hematológicos como la poliglobulia. Esto generalmente se va a manifestar alrededor del 30% de nuestros recién nacidos. La manifestación es con una hemoglobina mayor de 20 gramos sobre decilitro y un hematocrito mayor del 65%, lo cual va a aumentar lo que es el metabolismo basal y el consumo de oxígeno, lo cual va a generar el aumento en la producción de la eritropoyetina y de los glóbulos rojos fetales, lo cual va a generar por sí solo el hematocrito elevado. Esto nos va a dar por consecuencia muchas otras patologías, como pueden ser la presentación o la manifestación de ictericia durante el nacimiento, presentaciones de enterocolitis, hiperviscosidad, trombosis venosa fetal, hematuria y trombocitopenia, trombosis venosa renal y trombosis cerebral. La trombocitopenia es otra de las manifestaciones asociadas al hijo de madre diabética. La principal causa de trombocitopenia precoz es la hipoxia fetal crónica secundaria a una insuficiencia placentaria. Medir los niveles plaquetarios en las primeras horas de vida nos va a ayudar a determinar precisamente las causas o manifestaciones de trombocitopenia en nuestros pacientes hijos de madre diabética. El descenso se va a generar principalmente durante las primeras 8 horas de vida y generalmente después del tercer día estas cifras empiezan a incrementar, sobre todo cuando llevan una buena asistencia clínica después del nacimiento. La trombocitopenia en un paciente con policitemia
es un indicador de alteración en la microvasculatura. Y esto va a significar la trombosis en cualquier lecho vascular de la placenta. Otra de las manifestaciones que se generan en el hijo de madre diabética es la hiperbilirrubinemia, que como ya lo comentamos, va a ser generado por una hemólisis asociada a la poliglobulia y también por una inmadurez hepática. Puede existir también un déficit de hierro. Esto se va a generar en el 65 al 95% de los hijos de madre diabética, ya que van a cursar con anormalidades en el metabolismo del hierro, presentando baja concentración de ferritina, aumento en la capacidad de unión al hierro, disminución en la saturación de transferrina e incremento en la concentración de la protoporfirina libre en el eritrocito. Esto va a generar que la deficiencia de hierro afecte lo que es la mielinización y el metabolismo energético cerebral y que genera alteración también en los neurotransmisores, haciéndolo más vulnerable al cerebro a lo que es un evento hipóxico isquémico. Y esto va a dar repercusiones también tardías. La conducta a seguir durante la atención de un hijo de madre diabética, primero, pues es conocer un antecedente de exposición a glucosa, de que si hay diabetes pregestacional o si hay diabetes gestacional, en qué momento se hizo el diagnóstico y si llevó un buen control durante lo que fue su etapa de embarazo la madre, por lo cual es muy importante llevar a cabo una historia clínica prenatal y tener una comunicación constante con nuestro equipo de ginecobstetricia para poder determinar las necesidades que va a tener nuestro paciente recién nacido al momento del nacimiento. Debe existir un experto disponible para la atención del recién nacido en la sala de partos, porque como ya vimos anteriormente, se pueden generar complicaciones importantes en relación a la respiración de nuestro paciente recién nacido. Inmediatamente después del nacimiento y de generar lo que es la reanimación neonatal, tenemos que hacer la exploración en busca de las malformaciones que se pueden generar. A nivel del sistema nervioso central, puede presentar defectos del tubo neural, anencefalia, encefalocele. A nivel del cráneo, a nivel craneofaciales, tenemos que buscar hendiduras orofaciales, anoftalmia, microftalmia, cataratas. A nivel genitourinario, hipospadias, agenesia renal. Y a nivel cardiovascular, como vimos, es una de las manifestaciones más frecuentes, estamos obligados a hacer nuestro abordaje y nuestra exploración cardiológica. Tenemos que buscar también alteraciones gastrointestinales, ya que también puede presentar atresias intestinales o ano imperforado, y alteraciones musculoesqueléticas como síndrome de regresión caudal y sirinomelia. Existen muchas otras manifestaciones, no las nombro todas para no ocupar más tiempo en eso, pero definitivamente, si se dan cuenta, tenemos una afectación de muchos de los órganos que se pueden afectar por la exposición de la glucosa durante lo que es la etapa gestacional. El manejo del recién nacido con hipoglucemia se tiene que evaluar en relación a la presentación o no de los síntomas. Si tenemos un paciente que está asintomático, en lo que determinamos lo que son los valores de glucosa, podemos llevar a cabo lo que es el alojamiento conjunto con la madre, ya que como nuestro diagrama de tratamientos que les voy a mostrar más adelante nos dice que lo principal en la hipoglucemia asintomática va a ser iniciar nuestra lactancia materna, es decir, que no tenemos que retrasar el apego a la piel con la madre o retrasar la lactancia para así evitar que nos dé manifestaciones, ya que su fisiopatología va a ser que en las primeras horas de vida tenga un descenso de la glucosa, pero si nosotros promovemos el inicio de una lactancia materna, nos va a permitir que estos niveles de descenso no sean tan severos y se eviten complicaciones por las manifestaciones de la hipoglucemia. Si vemos que desde el momento del nacimiento y durante sus primeras evaluaciones tiene síntomas o tiene una fetopatía muy característica, lo ideal va a ser que lo estemos vigilando en lo que es la unidad de cuidados intensivos neonatales.
Para la valoración, pues tenemos que tener ya desde los antecedentes prenatales, pues una ecografía para determinar lo que es el tamaño y las malformaciones y encaminar nuestro tratamiento en relación a las malformaciones que ya están diagnosticadas de manera prenatal. Durante la sala de partos, pues vamos a determinar lo que es el examen físico y determinar qué malformaciones están visibles durante el momento de la examinación para así dar el tratamiento o iniciar lo que sería la intervención hacia estas malformaciones. Vamos a hacer nuestra evaluación de la glucosa y aquí esta evaluación se recomienda que se haga durante las primeras 2 horas de vida cada 30 minutos. Sin embargo, esto va a ir muy de la mano de los síntomas que va a presentar de neuroglucopenia o como síntomas como tal de hipoglucemia. Se puede medir lo que es la glucosa, lo que es los 30 minutos de vida, la hora, hora y media, las 2 horas de vida, y de ahí empezamos a espaciar para, siempre y cuando estos valores salgan adecuados, se empieza a espaciar lo que es la toma de glucosa y se termina nuestra evaluación alrededor de las 48 horas de vida. Se tiene que determinar entre las 6, 24 y 48 horas lo que son los valores de calcio, ya que estos, como vimos, van a generar también lo que es una hipocalcemia e hipomagnesemia. Tenemos que determinar a través de la biometría hemática una evaluación para ver si hay aumento en el hematocrito y el riesgo de policitemia vera. Y como ya vimos que también va a afectar lo que es el recuento plaquetario, se tiene que hacer la determinación mediante la biometría hemática de lo que es la posibilidad de plaquetopenia. Vigilar de manera clínica si hay datos de ictericia para tomar nuestras bilirrubinas y estar pendientes de lo que serían los niveles de ferritina. Bueno, aquí básicamente es la misma información que les comentaba. El tratamiento inicial va a ser a base de lo que es la lactancia materna. Y esto va a reducir el riesgo de sobrepeso, de obesidad en un 13% de los casos, lo cual va a contribuir a combatir enfermedades no transmitibles causadas por la obesidad y va a disminuir el riesgo de diabetes mellitus tipo 2, que desafortunadamente las repercusiones del hijo de madre diabética no son solo el nacimiento, sino que también en su etapa adolescente y su etapa adulta va a seguir con las repercusiones de la exposición a las alteraciones metabólicas que tuvo durante su etapa gestacional. Es muy importante iniciar lo que es la alimentación en la primera hora de vida para disminuir lo que serían las complicaciones de la hipoglucemia durante las primeras horas de nuestro recién nacido. Las metas terapéuticas va a ser primero, pues, identificar perfectamente lo que sería el riesgo del recién nacido para sufrir una hipoglucemia, la corrección de los niveles de la glucosa, y estos van a ir guiados de la mano de lo que serían, pues, nuestras medidas generales, que sería, pues, tener una adecuada temperatura en nuestro bebito, iniciar la lactancia de manera temprana, evitar las interrupciones del binomio, evitar a lo mejor separar a la madre del producto para que no tengamos pues más hipoglucemia por el inicio tardío de lo que es la lactancia materna. Evitar también tratamientos innecesarios, porque la evaluación se debe ir haciendo de manera constante, pero si no tenemos manifestaciones, pues no hay necesidad de estar haciendo un tratamiento innecesario en nuestro paciente. Es decir, que no amerita la canalización inmediata después del nacimiento tan solo por ser hijo de madre diabética, sino esta va a ser guiada por nuestros algoritmos de tratamiento. Antes de las primeras 4 horas de vida, se recomienda que ya se haya hecho lo que es el inicio de la alimentación a través de la leche materna, y en caso de no poderse realizar por leche materna, pues se deberá iniciar con algún sucedáneo de la leche. La evaluación se tiene que realizar después de los 30 minutos después de la alimentación. Si la glucosa es menor de 25 miligramos sobre decilitro, se sugiere un nuevo control en 1 hora.
Y si esta sigue persistiendo por debajo de 25 miligramos sobre decilitro, entonces sí, ya tenemos que hacer nuestra intervención a través de solución glucosada a 2 mililitros por kilogramo. Si la glucosa está de 25 a 40 miligramos, podemos mantener nuestra alimentación. Nuestra evaluación después de las 4 a las 24 horas de vida va a seguir con la alimentación cada 2 o 3 horas, con mediciones de la glucosa después de cada alimentación. Si esta está menor de 35, entonces podemos seguir alimentando y vamos a empezar a espaciar la glucosa cada hora. Y si esta es menor de 35 miligramos, entonces vamos a tener que continuar nuestras soluciones glucosadas con un aporte de 2 mililitros por kilogramo. Si esta está entre 25 y 45 miligramos, entonces podemos continuar la alimentación. Esto lo vamos a ver un poquito más organizado a través de nuestros diagramas de flujo. La glucosa al 10%, cuando se hace como tratamiento intravenoso, se recomienda a una dosis de 2 mililitros por kilogramo y administrarse de 5 a 10 minutos. Generalmente, cuando iniciamos un aporte de glucosa intravenosa, es porque ya tenemos una hipoglucemia en más de 2 determinaciones. Y esto va a meritar que tengamos una glucosa kilominuto de entre 6 a 8 miligramos. Nuestro aumento en el aporte guiado por el valor de hipoglucemia va a ser de 2 miligramos en 2 miligramos y esto se va a generar cada 20 a 30 minutos hasta poder alcanzar nuestros niveles deseados. Si nosotros vamos incrementando el aporte de glucosa y llegamos a un valor de glucosa que está por arriba del 12%, se tiene que generar una colocación de catéter para evitar lesiones asociadas a la osmolaridad del uso de la glucosa en concentraciones más allá del 12%. La alimentación enteral mejora el control de la glicemia, es decir, que si iniciamos nosotros el tratamiento intravenoso, no es motivo de suspender la alimentación oral. Vamos a realizar lo que es la disminución del aporte cuando ya haya una glicemia que se mantenga estable durante 12 horas y vamos a hacer la disminución de 1 a 2 miligramos por kilogramo cada 3 a 6 horas. Bueno, estos son los diagramas de flujo que nos permiten precisamente guiar lo que sería el manejo de la hipoglucemia. Los diagramas están guiados por lo que es la guía de práctica clínica del manejo de hipoglucemia. Sin embargo, tenemos otros diagramas de la Academia Americana de Pediatría y la Academia Española de Pediatría. Vamos a manejar lo que son los de la guía de práctica clínica porque son muy similares y estos nos permiten de manera sencilla tener los diagramas a la mano para poder guiar nuestro tratamiento. Estos nos van a permitir que no haya intervenciones innecesarias y no se suspenda lo que es el aporte de la alimentación oral y no se inicie lo que es el aporte de soluciones intravenosas a menos que sea necesario. Estos diagramas nos van a decir o nos van a mostrar cuál va a ser nuestra vertiente a seguir. Por ejemplo, tenemos nuestro primer diagrama en el cual en la primera hora de vida se tiene que realizar lo que es la evaluación. Siempre nuestra evaluación se va a llevar a cabo primero por una toma de glucemia capilar y posteriormente, si estos valores observamos que son bajos, es decir, que tiene un nivel de glucosa menor de 45 miligramos sobre decilitro, estamos obligados a tomar un nivel sérico para corroborar que efectivamente tenemos una hipoglucemia sérica. Antes de que tengamos el valor, nosotros tenemos que determinar si es una hipoglucemia sintomática o asintomática. En relación a la hipoglucemia asintomática, vamos a ver que si tenemos una determinación sérica que está menor de 45 miligramos sobre decilitro, entonces vamos a tener que iniciar la lactancia materna
y determinar después del inicio de la alimentación si este valor sigue por debajo, entonces iniciar lo que es el aporte de la glucosa a través de lo que sería la vía intravenosa. Si estos valores están por arriba de 45 miligramos sobre decilitro, podemos continuar únicamente con nuestro aporte de lo que sería la vía oral a través del seno materno. Pero si tenemos una hipoglucemia que ya tiene síntomas, entonces sí vamos a tener que hacer un poquito de intervención a través de la canalización y la evaluación de la glucosa posterior al incremento de 2 miligramos sobre decilitro de lo que sería de la glucosa kilominuto por cada determinación de la glucosa menor de 45. Las recomendaciones para tener siempre presentes durante el tratamiento de la hipoglucemia. Es importante que la infusión de la glucosa sea administrada siempre en bomba de infusión, ya que los volúmenes que se administran en lo que es la etapa de recién nacido son muy pequeños y si se administran pues sin una bomba de infusión puede existir algunas alteraciones asociadas a una mala infusión. No se debe de suspender jamás la infusión de la glucosa de forma abrupta, ya que esto puede generar una hipoglucemia por rebote. Si la infusión de solución glucosada es mayor de 12.5%, se debe administrar mediante un catéter venoso central. Y siempre recordar, la alimentación va a ser nuestro tratamiento de base y que no se debe de suspender a menos que haya una alteración neurológica importante. El seno materno o los sucedáneos de la leche materna se van a iniciar de acuerdo a las condiciones clínicas de nuestro paciente. Los incrementos de volumen de los mismos se deberán realizar de acuerdo a la edad gestacional, al peso y a las comorbilidades. Y no olvidar que si el recién nacido requiere bolos de glucosa al 10%, estos deben de ir acompañados o deben ser de 2 miligramos sobre decilitro, pero siempre acompañados de incrementos en la glucosa o la infusión continua de 2 miligramos de la glucosa kilominuto. Estos pacientes deben de llevar a cabo un seguimiento pediátrico después de lo que es la etapa neonatal, porque se puede llevar a cabo porque pueden tener repercusiones clínicas dando pues alteraciones en el neurodesarrollo o alteraciones en el metabolismo, causando problemas como podría ser la diabetes infantil o diabetes en la etapa adulta, por lo cual se recomienda que el seguimiento debe llevarse a cabo durante los 10 a 14 años, ya que estos van a tener un incremento del doble para lo que es un síndrome metabólico y de 8 veces para sufrir lo que es diabetes mellitus y una diabetes pregestacional durante la etapa de gestación de las niñas que tuvieron el síndrome de hijo de madre diabética. Eso sería todo. No sé si tienen alguna pregunta. Agradecemos la participación de nuestra ponente e iniciamos con la sesión de preguntas y respuestas, recordándoles que para este ejercicio deberán utilizar el chat de la aplicación. De igual forma, se les recuerda que en el mismo chat podrán encontrar el link de registro, el cual únicamente estará abierto durante esta presentación. Doctora, vamos a dar un minutito para que Claro pongan que sus sí. preguntas. Hay comentarios, doctora, agradeciéndole y expresando que es una excelente ponencia, que se entendió muy bien.
Doctora, hacen el comentario que si pudiera usted pasarles la presentación. Claro que sí, con mucho gusto. Pues les envié la presentación al correo, no sé si ustedes pueden hacérselas llegar. Listo, doctora, ya se subió al chat Gracias. de aquí de la conversación. Y aparentemente no hay preguntas, doctora. Le agradecen los participantes por su ponencia y que muchas gracias igual por compartir sus conocimientos. Gracias. Pues muchas gracias, doctora. Agradecemos nuevamente su valiosa participación y es así como llegamos a la parte final de esta presentación, por lo que agradecemos a todo el personal de salud que siguió la presente sesión. De igual forma, se les hace la invitación a las jornadas multidisciplinarias médicas y de enfermería del Hospital de Traumatología y Ortopedia, doctor y general Rafael Moreno Valle, para el manejo integral de paciente politraumatizado, que se llevarán del 31 de enero al 2 de febrero del año en curso, con un horario de 8 a 14 horas. En modalidad presencial va a ser en el campus UPAEP y por vía virtual en esta plataforma CEMEVI. Muchas gracias, doctora, y tengan un excelente día. Gracias. Hasta luego.